por Franquiarte junto a María Ovelar, que va a presentar las Oceánicas. Oficialmente quiero darles la bienvenida a todos y a todas. Cualquier pregunta que tengan, por favor avisarme, yo estaré a disposición de todos. Quiero aprovechar la ocasión para comentarles que la exposición que tenemos alrededor, la atmósfera que tenemos de Queer Spirit, es una exposición también organizada por Franquiarte, que pueden encontrar más información en franquiarte.com. Tendremos un evento el sábado 25 con el autor, varias visitas guiadas performáticas, va a ser muy divertido también. Y bueno, nada, que disfrutemos mucho la velada. Ya María presentará a Roberto y a Klaus. Luego de la presentación tendremos una performance musical. Efectivamente, vamos a tener un poco de experimentación y tormenta sonora, pero al final, como broche, vamos a ver qué tal marida la poesía con los sonidos electrónicos. Esperemos que bien. La firma de libros y los libros también están disponibles en el lobby lateral. Yo trataré de estar pendiente todo el tiempo para quien esté interesado durante la presentación. Y pues bueno, no me queda creo que mucho más que decir. Bueno, mi nombre es Corina, creo que no lo dije por si acaso. Y bueno, muchas gracias, Corina. Muchas gracias a Franquiarte, que es esta asociación que lleva Corina y que organiza eventos culturales. Bienvenidos, bienvenidas a esta presentación de Las Oceánicas, un poemario que se presenta 2 días antes de que salga y esté en las librerías. Yo llevo con contracciones desde esta mañana porque ya he hecho un primer pase, entonces ya he estado recitando poemas y me siento poseída por la palabra, por el verso, por esa magia que sigue flotando ahora mismo en este lugar. Y Las Oceánicas es un poemario que quiere ser y quiere volver a nacer hondo, quiere volver a nacer sincero, quiere volver a nacer de manera oceánica. Y para ello voy a intentar una vez más que la poesía fluya a través de mí, que me posea mientras la recito y a lo mejor intentar que en ese acto sea ella la que me tenga, la que me para a mí. Esta noche van a acompañarme Klaus, los habéis visto, con sus cachivaches ahí. María habla con el micro, así no, baja, sube. Bueno, la verdad es que son compañeros ya de andanzas nocturnas desde hace mucho tiempo. Hemos colaborado 2 veces con poemas, también con otra compañera que estaba en un colectivo feminista que se llamaba Arta. Y bueno, hoy vamos a hacer un experimento nuevo con un poema que no habíamos probado antes y con otro que estrenamos en La Madre Flaca hace más o menos 2 meses. Para hacer honor a mis palabras, voy a empezar no hablando yo tanto, sino dejando la poesía que sea la que hable ella. Así que voy a empezar recitando. Bien, voy a empezar por 2 poemas que están en la primera parte del poemario, que se titula No me llames musa. Y esto se titula Que no te digan que fue un cuento. El agua límpida atraviesa las paredes del mundo, se vierte entre mis nalgas. La luz sueña con amores sobre almohadas vaporosas, se cuela por mi boca. Puedo nutrirme de bosques, inseminarme de salvia. Sabed que no estoy incompleta, que el universo me penetra, que no soy menos fémina por no parir, que mi valía no se mide en contracciones, pañales o biberones. No lo sabéis, pero no, nosotras no vamos a envejecer. Un punto en el cielo determino, cometa de fantasía en ilusión, nubes lo descorren. Sueños románticos, príncipes, sapos, armaduras. Cuentos a los que no es sencillo minarles la razón. Nos han construido
Son cálidos, románticos, seguros. No es fácil minarles la razón. En sus vapores me embriago, tan placenteros me hechizan. No lo sabéis, pero no, nosotras no vamos a envejecer. Mi adolescencia fue un terremoto de luciérnagas, tan segura entre su atronadora estela de luces. Mi rumbo iluminaban. El destino no lo decidía yo, sino ellas, mareante fuego de artificio. Los lagos se descharcaban y los laberintos se enredaban. Dijeron que era mortal inhalar sus pócimas, pero ninguna fenecimos aquellos veranos. Adulta, sigo flotando, borracha en su irrealidad, pero bailo con la lucidez como foco. Los cuentos, sí, hasta hoy tienden sus redes, todavía fásica bajo su influjo. Pero la conciencia, destejiendo va la madeja, y las letras levantando van otro frontispicio, donde no somos hadas, ni princesas, ni brujas. Sí, relatos emancipados, sí, cierto, algo solitarios, pero donde el yo femenino no lo escribe un hombre, sino una mujer. Lo sabéis, ¿verdad? Nosotras no vamos a envejecer. Con nosotras, el mundo, paramos o no puede envejecer. En este segundo poema, en el que invoco a Simone de Beauvoir, en el que invoco también a otras colegas como Monique Wittig, se llama Segundona y también pertenece a esta primera parte, No llames musa, que pretende reescribir la historia, reescribir los relatos, los cuentos que nos han contado desde niñas. Pretende hacerlo en un acto de introspección, un acto de redención a través de la palabra, un acto de reencuentro con el otro, conmigo misma, en un también juego de espejos. Esto se titula Segundona. No soy el débil, no soy el segundo, ni tan siquiera soy un sexo. Este carrusel hormonal es un puto don. Estas células no se pliegan ante ningún canon. Son mágicos mis periodos, con la luna se aparean. Ni mujer ni hombre, ni dios ni diosa. No soy cuerpo ni cerebro. Sobre mis carnes leyes no escribas, ni debajo de ellas las deslices. ¿No ves que no soy de nadie, que solo ante la nada respondo? ¿Por qué digo todo esto? Así, porque expurgarme quiero, exorcizarme en versos. A veces, en el rayo de las tinieblas, tus dos ojos brillan. La locura, avidez de mi carne, mi piel, mi alma los amarillea. Y en el animal que devoró hasta mi placenta, mutas. Tus huesos ya nada pueden contra mí. Su codicia no puede reducirme a su cal. ¿Por qué digo todo esto? Así, porque expurgarme quiero, exorcizarme en versos. El niño que hay en ti, la zanja excavó, prendiendo células, iluminando arterias, tendiendo escalofríos de sonrisas como si fueran guirnaldas. Por eso te dejé entrar, por eso y porque no hay nada como abandonarse a un ser que ama con tanta fe. Pero yo no soy una virgen, yo no soy una santa.
No soy una puta. No soy un ídolo al que se pueda venerar. Mi amor deambula libre fuera de las iglesias. Hace ya decenios que el eterno retorno de mi juventud lo excomulgó. Qué pena. Eso sí, qué pena no haberme percatado del relente de tus cuchillos, ni del metal en tus abrazos. Pero todo eso ya pasó, así que no importa. Entonces, ¿por qué escribo? Ah, sí, porque la poesía sí es una religión. Y expurgarme quiero, exorcizarme en versos. El antiprólogo en este libro lo escribió Olga Novo, Premio Nacional de Poesía, mujer que escribe en gallego desde una aldea, es decir, en el margen del margen. Y es cierto que en un principio iba a haber estado también Nuria Lavari conmigo hoy para conversar un poquito y para no estar únicamente, ya he dicho que la poesía iba a hablar más, pero sí que me gustaría que hubiera un poco de diálogo. Y yo no busco una apoyatura, no busco por lo tanto un prólogo tampoco, no busco un prologuista, no busco un sustento, pero sí que me gustaría hacer un pequeño receso y tener un momento aquí a Roberto Abuin, que va a sustituir a Nuria, y va a ser mi partera. Las parteras tan perseguidas por la Inquisición, ya que fueron consideradas brujas por tener este conocimiento mágico. Según ellos, no podían soportar que una mujer tuviera la facultad de traer a alguien a la vida, de estar entre la vida y la muerte. Entonces, bueno, simplemente presentar antes a Roberto. Él es filósofo, ensayista, escritor, es director editorial de Tosos Soutos, también fundó la editorial que sigue en la que sigue trabajando como editor de mesa, que es Axóuxere, y también fundó una editorial que es referente en la literatura hispanoamericana como Almadía, una editorial mexicana. Y bueno, simplemente 2 o 3 palabras voy a tener con no mucho, porque Roberto y yo tenemos la tendencia a enrollarnos como las persianas cada vez que alguien saca la palabra filosofía encima de la mesa. Así que, como esta es la segunda vez que vamos a practicar esto en el día de hoy nos vamos a cortar un poquito. ¿Qué tal, Roberto? Muy bien. Oye, ¿se me escucha bien sin micro? Sí, casi se escucha mejor, casi sin micro. Sí. ¿No? Lo único es que ya hemos tenido... Otro micro. Pero el otro micro no está con un poco de R. Ya está arreglado. ¿Ya está arreglado? Está arreglado. Más o menos. Más o menos. Más o Son menos. micros Pero más o distintos. menos, ¿qué significa? Que se lo voy a dar y de Que lo repente puedes. me va a pasar como a mí, que estoy hablando en gallego. Y él se va a poner a hablar en gallego, se va a poner en castellano. Va a ser un filtro. Hola. Bueno, este ya se escucha un poco mejor que el anterior, porque el anterior se escuchaba así un poco raro, ¿no? Un sonido así como de bajo fondo. Había un sonido oceánico al Oceánico. en los micros, pero bueno. Bueno, así como vamos a hacer un diálogo rápido, sucinto, ¿no? Para darle tiempo a la poesía. Con relación a esto que has leído ahora, y también como hemos comentado antes, es muy interesante, apuntaría 2 cosas, ¿no? Primero es el cambio de paradigma, ¿no? Que en cierta medida se está desarrollando en muchos ámbitos de la sociedad y particularmente en la literatura, ¿no? Que es lo que ahora estamos en un encuentro literario, con relación a la voz de las mujeres y al emerger de un nuevo paradigma que está transformando generalmente en la sociedad en la que estamos y muy concretamente, ya que hablamos de literatura, la expresión literaria y la expresión de las formas hegemónicas constituidas, que en este tiempo está habiendo como una irrupción de unas nuevas voces que están trayendo una nueva forma de ver no la literatura en sentido genérico, pero sí la particularidad de la expresión poética del presente en el que estamos viviendo, la vida, la realidad, una relectura de la historia, una relectura de los dispositivos de poder, por otra parte, que se han padecido, sobre todo por parte de las mujeres. Entonces, eso por una parte, la voz de las mujeres
cómo está irrumpiendo ahora con mucha fuerza, con mucha originalidad. Y la segunda cuestión, la figura de la bruja, ¿no? La figura de la heterodoxia, de lo otro obliterado, que históricamente el dispositivo de poder heteropatriarcal ha generado como una forma de captura y de reducción de esa otredad desconocida, extraña, poderosa. Un apunte, Roberto se refiere a un poema que todavía no he leído, que se titula Llámame bruja, y en el que hablo justamente de, bueno, se podía relacionar, ¿no?, con Silvia Federici y con Caliban y la bruja, y el reapropiarse justamente de los arquetipos que han escrito otros, que han escrito hombres por nosotras, y un poco volverle a dar un nacimiento, ¿no? Volverle a dar un nacimiento a través de la poesía. No es baladí, al final no se decía aquello de que los personales políticos, no es baladí que Nuria Lavari no estoy aquí conmigo acompañándome por un tema de cuidados. Es decir, ella no está porque bueno, tenía algo que hacer con respecto a los cuidados y no ha podido estar aquí hoy en la presentación. Y parece que es verdad que estamos reclamando un lugar diferente, repartir las tareas de manera diferente, pero tiende a recaer siempre en la mujer, ¿no? Los cuidados, llevar al niño al colegio, comprar las medicinas y administrárselos. Sí, el Estado pone el hospital público, el Estado pone el colegio público, si lo pone. Pero luego están las mujeres, que son la mayoría de las veces las que tienen que terminar por cerrar ese hilo, ¿no? Ese hilo conductor entre un sitio y otro. Y bueno, en toda esta primera parte, como bien decía Roberto, está esa intención, esa disposición de desactivar los códigos, desactivar las fórmulas para reescribirlas desde otro lugar. Intentar reescribir un poco los cuentos, encontrar también una redención en esa escritura, aunque como veremos un poco más adelante, a veces la escritura no basta para reencontrarnos, y algunas, como Alejandra Pizarnik, por ejemplo, se nos fueron porque en un momento dado dijeron las palabras no bastan, ¿no? Para Silvia Plath, por ejemplo, dentro de esta Glass Bell, en la que ella se sentía completamente asfixiada y que no encontraba esa angustia, esa desazón, que a veces ni siquiera las palabras pueden poner por escrito. Entonces, ahora voy a mirar un momento qué tiempo estamos. ¿Quieres añadir algo más? Así bueno, brevemente. Bueno, sí, únicamente de lo que se está comentando. Me parece muy importante la cuestión de la reapropiación de la voz por parte de las mujeres, de la voz literaria. Me parece además muy importante que esta reapropiación se dé fuera de los cánones constituidos por el dispositivo literario históricamente desarrollado por varones, generalmente. Entonces, reclamar un poco esta visión de Olive de Bruges cuando hablaba aquella cuestión que decíamos antes de hacer de mi escritura una emancipación más allá de las narrativas que la sociedad de mi tiempo me ha impuesto. Entonces, creo que en ese sentido, bueno, eso es lo que añadiría en el momento de eso. Sí, una emancipación a través de la escritura. Si bien es cierto que, por ejemplo, a veces estamos monologueando solas en el desierto, ¿no? Violet Leduc tiene esta frase maravillosa de me sentí un desierto monologueando. Un desierto. Tiene que haber alguien al otro lado. Ahora es verdad que se están dando canales. No sé si Toso Souto, si a Sousere, bueno, yo creo que más o menos, ¿no? O sea, tenéis... mira, parece que no, pero al final soy periodista, entonces... en los títulos, vosotros que vais publicando, ¿tenéis más o menos el mismo número de mujeres que de hombres? Por ejemplo, entre los autores. En A Sousere intentamos efectivamente, pasa es que por ejemplo en A Sousere publicamos sobre todo filosofía, ensayo, ¿no? Literaturas así heterodoxas, pero sí, en general hay un equilibrio, buscamos un equilibrio. En Todos los otros también lo buscamos, de hecho en este momento creo que estoy publicando más mujeres que hombres, y en Almadía, que es la editorial que monté en México con otra gente que sigue publicando,
actualmente en Hispanoamérica se ha convertido como un referente de las nuevas voces femeninas. Mira, yo me acuerdo que Samantha Schweblin, por ejemplo, Pájaros en la boca creo que se llama, en la primera editorial que lo publicó antes de que se publicara por Lumen, aquí lo publicamos nosotros en México, ¿no? Jalmina Barrera y muchísimas escritoras. Cuando dices el verbo buscamos, esto me interesa mucho, ¿es porque recibís menos manuscritos de mujeres que de hombres y entonces vais a buscarlos? ¿O dices buscar porque es una intención? Eso, por ejemplo, con relación a Schoenberg, particularmente a nivel de pensamiento filosófico, es verdad que yo particularmente me he comprometido en una búsqueda de autoras filosóficas, ensayísticas, mujeres, más. Sí. ¿Cómo vais vosotros? Si queréis entramos ya con Llámame Bruja, si no... Llámame Bruja. Sí. O sea, entrar con vuestra música lentamente. Porque tiene sentido que ahora hagamos este spoken word con Llámame Bruja, ya que antes ha salido a colación la bruja. Otro silencio no conozco que el de los átomos. Me circundan cuando todo va mal. Ir mal, ¿qué significa? A la niña que fui contemplo, tan temerosa de faltas, desconcierto. Yo, que fui fantasiosa, anhelante de prostíbulos. ¿Mercantilizar mi deseo? ¿Por qué no? Inconsciente, ansias de raíz patriarcal. Yo, que fui complaciente sobre fríos suelos, de tríos, comulgante, sobre paredes rugosas. ¿Por qué no? Yo, que aunque salvaje, nunca me negué, ni siquiera cuando no me apetecía. Porque mi novio era. Así que, ¿por qué no? Yo, que nunca existí fuera de él, allende el círculo esbozado donde me tapié, allende las viñetas guarras trazadas por él, allende el sexus, nexus, plexus donde me masturbé, allende el universo de mi hermano, el porno que le robé. Yo, que siempre me escribí, pero nunca fui leída, sino como confirmación de un paradigma, de un canon, de una culpa. Yo, que cuando me expreso, soy silenciada, porque calladita estás más guapa, porque mi orgullo, porque mi rol, porque inconscientemente le enerva no ser quien enseña, quien domina, quien folla, meciéndome desde arriba. Yo hada, yo bruja, yo musa, yo puta, yo nada. Yo tan callada que cuando hablo grito. Yo que al oírles mencionar que no es necesaria ley de igualdad medito. ¿Y qué pensar cuando aluden a las denuncias falsas? La lucha de clases más urgente quizá.
De verdad, hacía falta comparar. El daño es milenario y para sanar habrá que reeducar. Y encima resulta que me excedí en mi función, pues las poetas no recitaban sobre puestas de sol, equívocos del amor, suicidio, dolor. Que no, joder, que no por mucho meditar será mi poesía menos hada, menos guarra, menos bruja, menos puta, menos nada. Bueno, con nosotros han estado Pablo S. Vergara, Alejandro del Estal, Klaus, con doble exclamación. Es que se me olvidó en el cartel. Entonces, Klaus, muchas gracias. Hablamos un poquito de las brujas. Hablamos de las brujas. Un poquito, pero muy poquito. Muy poco. Luego ya voy con otras cosas. Vale, eso... Entonces, nos habíamos quedado en Silvia Federici, nos habíamos quedado un poco en la reapropiación del cuerpo femenino por los órdenes fácticos, por el heteropatriarcado. Nos habíamos quedado también en esta vuelta de la bruja que está tan presente desde Silvia Plath. Por cierto, pequeño apunte, tenemos una tertulia el martes a las 7:30 dedicada justamente a poemas escritos por mujeres con el mito de la bruja. Silvia Plath, Anne Sexton, bueno, han sido muchas las que han trabajado este tema, un poco para reconquistar, ¿no? Reconquistar nuestro espacio, nuestro espacio. Sí, bueno, a mí una cosa así que me viene, así, esto es una cuestión de los estudios antropológicos que he hecho, que puede, así por variar, con relación a lo que hemos hablado en la primera... Tú dale el toque de antropología de la Universidad de la Tierra de Oaxaca, donde se estudia. Es curioso porque hay una cosa con relación a la bruja, que eso se conecta con la cuestión de la mística, ¿no? De las místicas. Las místicas, la voz del logos fue dominada, ¿no? O fue retenida o apropiada por la presencia masculina y por los dispositivos de captura heteropatriarcales que históricamente han constituido la historia que vivimos. ¿Dónde quedaron las místicas? Las místicas quedaron relegadas a un segundo plano porque no usaban la racionalidad según los cánones ordinarios de la forma de pensar que la racionalidad históricamente ha considerado que era la forma de pensar racional. Pero es muy interesante porque este lugar es el lugar de la alteridad y es el lugar de la otredad y es el lugar de la sombra y del conocimiento. La otredad y la alteridad es la poesía. Claro, y eso, la poesía está en la otredad y en la alteridad. Claro, y eso es... Buscamos otras maneras de decir, es decir, la sintaxis ya del lenguaje conocido, el de la RAE, el de las palabras que tienen una definición ya establecida y dada, no es el de la poesía. Entonces, estaría un poco ahí una
una base, una ruptura, la fractura. Este es un momento de fractura el que estamos viviendo también, ¿no? Estamos viviendo un momento importante, no solo por el tema del confinamiento, que ha supuesto una especie de punto y aparte, un revulsivo. Parece que las cosas vuelven a lo mismo, sobre todo cuando nos domina un discurso con una sintaxis que viene a ser la misma de antes, distancia social, la nueva normalidad. ¿Qué normalidad? La de los desahucios, la del paro. ¿Qué normalidad es? O sea, vamos a volver a lo mismo, ¿es eso? No, pero bueno, es una fractura si queremos verla así. Siempre va a haber otros lugares, otros haceres, otras otredades, maneras de hacer más autogestionadas, más horizontales, horizontales desde la sororidad. Bueno, sí, yo estaba pensando con relación a eso precisamente, que es la recuperación de todo lo que ha sido obliterado, la tarea pendiente del presente, y que de hecho hay toda una serie hay toda una corriente de energía encabezada y liderada por mujeres que está recuperando lugares que históricamente han sido negados, apartados, excluidos de la forma de constituir nuestras subjetividades. Antes en el coloquio cité, en el paso anterior, cité a Fernanda Melchor porque, Temporada de huracanes no deja de ser una novela muy celebrada, que ha sido aplaudida tanto por la crítica como por el público, y que, en cierto modo, vuelve en el tema de la bruja, pero al final vuelve con el dire y el direte, ¿no? Con todas estas habladurías en el pueblo, con aquel asesinato, etc. Pero no solo hace eso, quiero decir, Fernanda Melchor no se queda al final, para mí, en lo que es la historia en sí y en volver a ese arquetipo, ¿no? También vuelve a retorcer el lenguaje con ese texto que no tiene párrafos, porque al final, cuando hay habladurías en un pueblo, todas las voces se mezclan en una especie de coro y no sabes quién dice la verdad. De ahí yo creo que ella escogiera no hacer un texto en separaciones por párrafos. Esos cambios de persona, de tercera, primera, de repente la segunda, que podrían llegar a ser como bastante para desorientar, pero que en realidad se basan un poco en eso, en intentar retorcer, ¿no? Porque la bruja, o sea, en el sentido, ¿qué es lo que da miedo? También ahí eso lo conectaríamos con Silvia Federici, Caliban y la bruja, ¿no? ¿Qué es lo que da miedo de la bruja o del brujo? Pero de la bruja, ¿qué es lo que da miedo? ¿Qué es lo que da miedo de la bruja? Da miedo de la bruja precisamente que fractura, rompe los códigos instaurados, en ese sentido que hablas tú de la sintaxis, o sea, la bruja como la chamana, ¿no? Yo he estado trabajando, convivido en muchas comunidades indígenas y he trabajado con chamanas y he visto cómo trabajaban con relación al canto, a la poesía, al canto, ¿no? En la poesía, en el canto, hay una presencia, hay una fuerza que sintácticamente fractura el acontecimiento que la persona estaba viviendo. Por ejemplo, si es una enfermedad, la chamana está cantando y en su canto y en las palabras que surgen usa un tipo de lenguaje que se adapta a la circunstancia de la persona que está enferma para traerla o removerla hacia un estado de ser equilibrado, ¿no? Claro, ¿qué es lo que pasa ahí? Que el lenguaje que tiende a autocerrarse, configurándose de una forma estable, ¿qué es lo que hace el chamán, la chamana o la bruja? Fractura el orden del lenguaje, lo lleva más allá, ¿no? Sí, me acordaba de María, la poeta de Mesoamérica, ¿cómo se llamaba? La chamana María Sabina, sí, sí. Sí, que un poco también entra en lo que hablábamos antes, de las sonoridades, los cantos, esa manera también de decir de otra manera también a través del ritmo y el sonido, porque conecta, ¿no? Bueno, estos poemas de la primera parte que he leído, desde luego tienen esta parte testimonial, confesional, también explicativa, narrativa, pero hay otros poemas en el libro que no lo son tanto, que a lo mejor intentan comunicarse a través del sonido, más bien. Ahora voy a recitar 2 poemas. Muchas gracias, Roberto. Muchas de nada. Voy a recitar 2 poemas que pertenecen a la segunda parte. Se titula la segunda parte La soledad es un país al que viajar.
Esta segunda parte fue escrita íntegramente durante el confinamiento. El confinamiento para mí fue una crisis, sí, pero en el sentido etimológico griego de oportunidad. Fue una oportunidad porque escribí mucho, porque medité mucho, porque hice un ejercicio de introspección, intenté hacer un ejercicio de introspección hondo y al final surgieron muchas palabras y de hecho podría haberme centrado solo en eso para hacer un poemario, pero quería que hubiese distintas voces también ahí, ¿no? Ha habido mucha purga también. Entonces, bueno, voy con uno que se titula Treno. Te has ido, por avenidas ignotas, te has ido, por un vacío de sombras, te has ido. Las ausencias duelen, en el corazón una fístula se abre y de pus refulge, los insectos la liban. El lápiz, palabras hiende en la distancia, cada una más de ti me separa, de tu materia, de tu forma, tu calidez. ¿Cómo pueden estar los cuerpos tan fríos en la ausencia? A mi alrededor gravitan con la algarabía de la amistad y las palomas dulces, bordonean en mis cabellos y me arden. Si pudiera desatomizarme, os abrazaría, pero no soy más que materia y forma, no soy más que silueta y hueso, que sangre y venas. Amándoos os seguiré desde mi orilla. Un mar de sueños nos separa. Durante el confinamiento también intenté establecer el vínculo con el otro a través de pantallas, que era lo que había. Totoro, mi gato, estaba conmigo mientras escribía y también mientras organizaba un encuentro semanal y virtual que se llamaba Refugio Poético, con el que me encontraba con amigos a través de esa pantalla y recitábamos poemas a través de Instagram. Y luego también hubo espacio para un vermut de DJ Arta, en el que yo pinchaba los domingos, siempre de 10:30 a 1:30. Y bueno, todas esas experiencias se fueron inscribiendo en mi conciencia y dejando su marca en los versos, como en Así se agarran las sombras. A veces te oigo entre las ranuras de los discos y pierdo la esperanza. ¿Cuándo dejarás de ser el hueco entre los instantes? A veces, cuando las sombras se convierten en leche, en su caída bailo y recupero la memoria del presente. Este deambular solitario entre nubes de techo, este girar entre átomos, este conversar con cuerpos, sin sabor, sin olor, sin tacto. La locura rasca rendijas en mi cráneo. La lima chirría abriéndose paso. Uñas renegridas excavan, cavan hasta la laringe. En la garganta escalas de sonidos desafinan y me asfixio. Pero entonces recuerdo a los vencejos apareándose en los parques. El viento dentro de los árboles y el insomnio pasa y volándome como un ave regresa la esperanza. Bueno, voy a hacer un pequeño cambio en la escaleta.
Voy a leer ahora otro poema de esta parte. Lo voy a leer esta vez, lo voy a citar. Este poema se titula Bajo lo profundo y me parece que creo que es una respuesta al anterior. O por lo menos conversa con el anterior. Conversa en esta posibilidad que podía haber sido, ¿no? El haberse reencontrado, no con respuestas, pero sí con las preguntas adecuadas para salir ahí fuera después del confinamiento y haber construido otra realidad. Pero para eso tenemos que mirarnos muy dentro y saber lo que tenemos. Entonces, este examen de introspección se titula Bajo lo profundo. Este tío vivo de sensaciones es mi tesoro. En su basílica me arrebujo, pero en el proceso hallo el diamante. Para iluminarnos no precisamos de sol. ¿Quién teme al día? A su sombra deshilachada, tan rebosante de ausencias. Su eco me hierve por dentro, mis poros vierten su luz. Un universo se ciega y la noche cae con su vestido de tinieblas. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Ritmos pelean por la explanada, bacanal de palmadas, pies en cascada, melenas enroscadas. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Mi mente borracha está de presencia, tacto por nalga burbujea. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Nadie me toca, pero carcajada de gones me convulsiona. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Sí, fueron días de navegarse dentro. El tesoro nadie lo ha visto y lo entiendo. Tendríamos que fondearnos dentro, más adentro, donde nunca nadie hemos braceado, entre corales. Dentro, más adentro, donde nunca nadie hemos respirado, entre nubes. Dentro, más adentro, donde nunca nadie hemos cavado, entre cenizas. Para saber qué hay dentro, más adentro, bracear deberíamos bajo los párpados, respirar bajo los sueños, cavar debajo de nosotros. Y no nos veo capaces. Roberto Abuin, que viene un poquito a charlar sobre la oscuridad. Bueno, a ver, Roberto Abuin, por cierto, que no he dicho, que tiene un libro maravilloso que se llama Orfeo canta, con estos dos movimientos catabáticos hacia abajo, hacia el infierno, y anabático hacia el cielo, hacia la luz. Y conoce muy bien estos dos lados de la vida, la oscuridad y la luz. Ha estado con hombres y mujeres del conocimiento en Mesoamérica. Se las sabe todas. Ojalá todas, mira, como la cuestión de Orfeo que va al infierno, eso es la muerte, todas no lo sabemos. Pero tú has vuelto de la muerte. Bueno, Roberto Orfeo. O sea, toda Orfea, todo Tú eres Orfeo, fuiste un poco órfico, ¿no? O sea, soy órfico. Eres órfico, Órfico soy, pero tú también eres órfica. ¿Soy órfica? Sí, eres una mujer órfica. Debería, sí. O sea, de hecho este poemario es un poemario órfico. Bueno, tiene algo de canto órfico y tiene algo de también de O sea, oscuro. ¿qué es lo que canta, qué es lo que canta la Orfea o el Orfeo? O los grupos también. ¿O qué Podrías es? hablar un poco de los grupos orfeicos que hubo en su momento. Bueno, sí, Eso sí que estaba en el margen, ¿no? O sea, sí, bueno, los órficos en la antigüedad estaban al margen, ¿no? Totalmente. Estaban ligados a la poesía, la expresión era poética, tenían unas formas de iniciación y unas formas de cultuación. Esto es muy órfico, sí. Sí, claro. No, porque de hecho los órficos de hecho usaban también, se consideraban, estaban ligados además a los cultos dionisíacos y se movían entre las ciudades, entre las polis, ¿no? Y eran consideradas como figuras un poco heterodoxas y heterocéntricas, ¿no? De hecho, se considera que eran los que, se dice que los órficos son los que introdujeron la transformación de la religión clásica de Grecia, ¿no?
empezando a tejer nuevas formas de desarrollar la concepción de las religiosidades y de la forma de vida. Bueno, de hecho la filosofía, hay quien dice que la filosofía surge un poco como una suerte de revulsión ocasionada por los órficos. Pero lo interesante es que el libro es órfico en la medida en que no desdeña la catábasis. Para nada. Para nada. Hay que bajar para volver a subir. Claro, o sea, es imposible la anábasis, la ascensión. La ascensión no puede surgir si no me has sentido al infierno. Si no vas al infierno. Y si no has mirado hacia atrás. Exactamente, y si no te has arriesgado a perder aquello que más quieres. Mirando hacia atrás. Efectivamente. Entonces, en ese sentido, creo que esa extraña tendencia que se ha configurado en la sociedad contemporánea de intentar ascender, que es una cuestión muy capitalista, ¿no? Un capitalismo cognitivo, de ascender, incrementar, subir, luminosidad, todo perfecto. Eso es falaz, porque al final es Babel, es la Torre de Babel, eso estalla. O sea, sin un conocimiento de la oscuridad que nos habita, es imposible llegar a ninguna luminosidad. Ahí hay una relación necesaria entre lo oscuro y lo luminoso, que por ejemplo en este libro está muy presente, ¿no? La oscuridad de la ciudad que aparece en estos poemas, ¿no? Sí, esa ciudad que nos rodea en estos momentos, que estuvo tan presente incluso también en el confinamiento, porque la ciudad se reflejaba en los 30 metros cuadrados de muchas casas. Cuando no tienes, si no estás en mitad de, bueno, en una aldea, por ejemplo, como vive Roberto, y tienes esa opción de salir a caminar, esa opción de perderte por el bosque, de estar en contacto con la naturaleza. La ciudad nos enseñó una cara, la cara más furiosa durante el confinamiento. Madrid, que a mí me había acogido con este revuelo poético en los bares, en los micros abiertos, todo eso se suspendió en el tiempo, o si se empezó a establecer, pues lo hizo de manera ordenada, casi determinista en nuestros pasos, como entrabas al museo y alguien te disparaba con la pistola para medirte la temperatura y luego te tenías que poner el gel y luego enseñar la entrada, siempre siguiendo unas flechas en el suelo. Hombre, algo determinista hay en todo eso, ¿no? De reses entrando al matadero. Y en el poemario, claro, en la parte del confinamiento de la soledad, es un país al que viajar. Desde luego está eso, pero también está lo que a mí me cautivó de la ciudad desde niña, y era poder dialogar, como hizo, no igual desde luego, pero bueno, inspirada en Baudelaire, intentar que el empedrado de las calles soplara versos, intentar ser un poco Rousseau también en sus ensoñaciones del paseante solitario, pero no solo los hombres, sino también las mujeres de la generación beat, esas poetas ignoradas y olvidadas, como Hetty Jones, que nos enseñó que conducir, ir al volante era un acto de libertad, y que pasearse, estar por la ciudad, conquistarla, como también Sheila Arias, de la que hemos hablado, era un acto de libertad. Y no libertad en el sentido en el que se han intentado apropiar esta palabra en los últimos tiempos, sino tenemos que reapropiarnos de las palabras. Hay que hacer una reapropiación de las palabras. Y bueno, esa ciudad que estaba también en los arquetipos de las beguinas, esa ciudad de los situacionistas también, de la deriva, de dejarse ir, del nada determinismo, ¿no? Nada determinista, sino de vagar, ¿no? Como los situacionistas, sin saber un poco el encuentro por lo que suceda, por lo que venga a la ciudad. Porque la ciudad es un magnífico infierno. Es un magnífico infierno, con sus trampas. De hecho, los antiguos maestros de Ayurveda, de la antigüedad, de hace 5.000 años de antigüedad, tuvieron una reunión en los Himalayas porque empezaban a estar preocupados por una cuestión, que había una extraña tendencia entre las personas a juntarse en grupos amplios, que es la génesis de la cuestión de las ciudades, porque decían que eso podía traer muchas enfermedades más de las que existían. Pero digo esto porque la ciudad es un magnífico infierno en el que existe también la posibilidad potencial del despliegue luminoso de lo poético y del conocimiento de una misma.
La cuestión es de qué manera enfocamos ese proceso, ¿no? La ciudad como un espacio de despliegue o la ciudad como un espacio de alienación. Sí, la ciudad como un tablero en el que podemos jugar, como hizo Cortázar, y convertirlo en una rayuela, o la ciudad en la que tenemos unas flechas y tenemos que seguir exactamente el trazado ya elaborado. Entonces se trata de hacer poiesis con los elementos que tenemos y siempre intentando revirtiendo un poco el orden que se nos establece, ¿no? Sobre todo ahora, haciendo un poco más de resistencia en esta transición, parece que estamos haciendo, por construir otra cosa posible, ¿no? Con espacios autogestionados, horizontales. Os animo a venir, por ejemplo, esta es una plaza que está en la Río Autofurquet. Antes hacíamos la tertulia de la Safo en la Marimala, pero vamos a seguir haciéndola en la Safo. Pero los días que haga bueno estaremos en esta plaza, en esta es una plaza. Y pues un poco también para intentar habitar espacios de una manera diferente, ¿no? Y bueno, La que cuestión, sí, la ya cuestión es la el último apunte, la nota. Sí, pero es importante. La cuestión de la introyección, el problema no son los códigos que nos ponen fuera, es la introyección de esos códigos dentro, que nos crean la subjetividad. Ahí es donde está la cárcel. El tema, al final, a ver, naturalmente si uno repite, o sea, esto es muy Foucault, ¿no? O sea, los gestos que tú repites en tu día a día se acaban finalmente por integrarse dentro de ti, integrarse dentro de tus códigos. Si no dejo de repetir los mismos gestos todos los días, pues al final yo misma me estoy labrando mi propia cárcel porque de manera inconsciente pues se van inscribiendo en mí. Muchas gracias, caballero. Bueno, estábamos en un movimiento catabático, pues vamos a seguir bajando. Voy con un poema escrito después de un accidente. Algunas personas que están aquí vinieron a visitarme al hospital y me trajeron libros con mensajes ocultos tan directos como las bicicletas, María, son para el verano. Sí, el accidente fue de bicicleta. Hola, Biforanda. Él fue. Gracias por ese gesto, la verdad es que me vino muy bien que vinieses. Pero bueno, tuve un accidente de bici, ahora ya no me pongo más seria, y acabé en el hospital con un neumotórax bastante grave. Entonces, el poema que voy a leer ahora lo escribí después de esa experiencia. Este poema pertenece a otra parte del poemario, que es, esto está en Huye de la palabra. Huye de la palabra, que nos viene muy bien para seguir dialogando de lo primero que estábamos antes, el tema de si la escritura podía ser una vía de escape, una solución para reescribir esos códigos heteropatriarcales, ¿no? Pero como decía antes, a veces la escritura no basta y a veces está llena de trampas. Esto se titula Un segundo. La poesía es mucho más peligrosa de lo que piensan. Es una cuesta empinada, sin frenos, rodando por las piedras del pasado. Te cambia en un segundo, cada verso te abre en canal. ¿Veis las vísceras viscosas empañando la madrugada? Son rescoldos de la desmemoria desparramados sobre el eje existencial. Un padre vela a su niña desde una silla de formol y los golpes la exprimen en ácidas copas de alabanzas y sobre el papel florece la tarde en placas pálidas. La vida se escapa por los puntos de la bata blanca, evocan el lento caminar del transeúnte sobre el cielo gris. Se hunde. El puño se abre, la respiración cocea y no logra aferrar el aire. ¿Te ahogas?, se interesa una enfermera, pero ella solo ve el iris verde escribiendo rimas en el monitor y se hunde. El padre cavila por la cenefa del atardecer. Un segundo, murmura, es solo un segundo. En la pista
resuellan la arritmia, el termómetro de fiebres, la sábana mortuoria. Sonríe al notar el coño amoratado. Ninguno dice, todos contestan. Un poema aprisiona el sentimiento diáspora. Lo abate con la musicalidad del disparo y amanece contenta con la copa legañosa contra el diente frío. No hago pie cuando las piedras atraviesan el lenguaje, ni tampoco cuando vomito hirviente sobre el costado. Lo escucho cabecear sobre el asiento de Dios. Papá, dame la mano. Cariño, voy. Un segundo. La vida es solo un segundo. Esto ha sido improvisación absoluta. ¡Viva la delicia! Muchas gracias. La poiesis, como decía aquí Roberto. Si no hay emoción ni pasión, no hay regla. La verdad es que Alejandro y Pablo también, dos personas a tener cerca porque inspiran y contagian la vitalidad. También cuando se ponen en plan sitios amorosos. Muy cerca. Voy a... bueno, este poema está dedicado en el libro a mi padre, que era ciertamente ese otro personaje que la yo poeta, al que alude, al que evoca, ¿no? En el poema, papá, dame la mano, cariño. El momento del accidente para mí fue importante porque me permitió también descodificar y construir de nuevo la relación con mi padre. Una persona muy fría, un poco seca, a la que le costaba y le sigue costando mucho expresar sus sentimientos. Entonces fue la única persona que pudo venir a estar conmigo y mi familia en el hospital, y yo al final también leí aquel proceso como una oportunidad de volverme a reencontrar con mi padre, tener una relación de afecto, emotiva y emocional con él. En esos momentos duros, que es no poder respirar por los pulmones. Hay un punto de asfixia en todo el poemario, ciertamente, no solo por la contaminación. Si este poema está dedicado a mi padre, el poema siguiente está dedicado a mi madre. Esto se titula Ellas. Recuerdo su risa enlatada, laminando arroz en el calabozo. Las nubes, acorralando cañonazos, marcha atrás. El sol invadía la habitación, mientras tú te desayunabas repantigada sobre bajidos de la resaca. Tu madre coceaba a la entrada. Siempre le abriste por miedo a decepcionar. Mientras ellos traveseaban con las distancias y los discos se tendían desnudos sobre agujas afiladas. La sombra materna se inhumaba en los dedos de la mano. Ni siquiera se evaporó la tarde en la que te ardió la mano. Dijiste que era de tanto mirarla. Aprendiste henchidos nombres en el 98, ya no eras una cría y Carlos te exhibía en el fondo con las piernas abiertas y las bragas bajadas. Los años de universidad no te creíste nada, nunca te amoldaste a comulgar. Así que saltaste los charcos con la zancada del éxtasis arracimada en la boca.
Te exiliaste del verano ahogando la voz de tanto drogarte. David te aguardó en el altar 70 veces durante 7 semanas, mientras tú caracoleabas madrugadas sobre el invierno de un turulo. Aprendiste un océano de letras solo por encajar, pero aún así te repudiaron. Tirotearon tirachinas sobre tu sexo bravío y carraspeaste bandadas de pájaros que muertos fenecieron sobre el frío suelo. Por cierto, el álamo se vence mientras escribes versos necios. Nadie, y bien digo, nadie conmovió tu placer, ni el tuyo ni el de tu especie. Así que hendiste la empuñadura y saltaste la verja, aunque esta, María, siempre había estado abierta. Bueno, ya nos queda poquito. Vamos a dialogar un poco y luego voy a cerrar con un tema con Klaus. ¿Qué te parece este descenso mayor a los infiernos? Yo creo que aquí más que un descenso hay un ascenso, ¿no? Bueno, hay una búsqueda de luz. Claro. El padre, Claro. también eso, ¿no? De repente Sí. la figura que está ahí no es una figura de una mujer. Hablamos antes de los cuidados. Pero ¿quién viene al hospital al final? Por una circunstancia, es mi padre. En ese movimiento también está en mí, desde luego en esta parte, un reencuentro, un hacer las paces, ¿no? Con la figura masculina. De hecho, mi padre viene, me he enterado este verano, yo no lo sabía, viene de una familia de matriarcado completamente. Es decir, mi bisabuela, Anastasia, que llamaban en el pueblo, me enteré este verano, la coronela, era de armas tomar. Y cuando venían a hacer la inspección de extraperlo, se marcaba a ella en la puerta y decía: entrad si os atrevéis. Y entonces en todo el pueblo, claro, la época naturalmente franquista, el extraperlo, bueno, ella hacía extraperlo, creo que todo. No entraba. Y entonces, bueno, se la llamaba la coronela. Mi abuela Juliana sí que sabía, la llamaban la Bella. También otra mujer bastante fuerte. Anastasia fue un poco la que creó el poder subir un poco para mi padre, ¿no? Que fue el que le dijeron: o aras la tierra, porque ellos eran de tierra, cebada, trigo, girasoles, Zamora, Villascusa, o te vas a estudiar a Salamanca, que se fue con 14 años. Pero todo eso lo hizo mi bisabuela, y de hecho la que le acompañó a la casa y compró un piso en Salamanca con el dinero que supuestamente era el marido, pero que había ganado ella porque era la que administraba las tierras, era mi bisabuela. Entonces, bueno, también hay que tirar, ¿no? Como de ese hilo, hay que tirar del hilo para que lo cuenten, si no, Sí, o sea, claro, eso es importantísimo. Yo creo que muchas veces el infierno está en nuestro pasado también, ¿no? O las raíces del infierno están en nuestra infancia. Creo que la infancia es la patria de la niña, del niño. Entonces, muchas de las cosas que vivimos y que al final pueden acabar convirtiéndose en problemas psicoemocionales que generamos y desplegamos en nuestra vida, tienen su raíz en la infancia. Entonces, y creo particularmente que la relación con los padres es fundamental en esto. Es padre, madre, figura que acompaña. Entonces, toda catábasis implica también un encuentro no solo con los padres, sino también con toda la genealogía que te precede, ¿no? Y saber situarte en el presente y proyectarte al futuro de una forma distinta, ¿no? Es la forma de recuperar la luz que te pertenece. También en el ejercicio de la escritura hay un reencuentro con lo no dicho, que está también en nuestros padres, ¿no? Esos traumas que no han sido expresados, pero que muchas veces las mujeres dicen que sienten, ¿no? Sí. Entre madre e hija, de ciertos traumas. Bueno, y hay como... Es curioso, yo he dado bastante de mi obra a leer a mi madre,
y cómo a raíz de eso surgen conversaciones que son sanadoras, porque ella de repente se le abre una oportunidad, que es la oportunidad de hablar de esos traumas de los que no había hablado antes con nadie. Entonces, sí, la escritura, Paula Bonet, por ejemplo, me decía, con el tema del libro de la anguila, es un libro en el que habla no solo de sus 2 abortos, de un aborto provocado y un aborto natural, de trillizas, como ese libro, a través de él, muchas mujeres han sentido también la necesidad de hablar de ello, pero bueno, ella no solo cuenta el suyo, sino que también cuenta el de su abuela, y cuenta en un momento dado cómo mi abuela hablaba de todo con muchísima naturalidad, pero incluso de cosas supuestamente, o sea, como dolorosas, pero nunca hablaba del aborto. Hay temas que siguen siendo tabú. Entonces, bueno, pues está la escritura también para darles la plaza, el ágora del que hablabas antes, pero una ágora que está ya más bien en los libros. Y a través de ese mágico fluir entre lector, escritor y oyente. O sea, es la cuestión, ¿no?, de que al final la literatura también es una relación con amigas, con amigos, ¿no? En el sentido de que hay una extensa comunidad de amigas, de amigos, una comunidad de solitarios, que diría Pascal Quiñán. Sí, que diría Pascal Quiñán. En donde estamos todas unidas en un intercambio afectuoso y emotivo, que es una forma de relacionarse con cuidados y de generar cuidados, ¿no? La literatura es una forma de anábasis, de ascensión, que también implicó un descenso a lo hondo. Cuando ves el libro de Paula Bonet, muchos de los poemas de este libro te vas a lo hondo, ¿no?, a lo oscuro, y un lector que se ponga a leer este libro, que se ponga a leer el libro de Paula Bonet, hay algo en lo que participas de esa lectura y entras en ese ámbito abismal, pero después también hay una suerte de catarsis, ¿no?, que se produce por el acto de escritura, de la lectura, y una ascensión, que recuperamos una cosa que es la cuestión del gesto afectuoso y de los cuidados con las otras personas, ¿no? Sí, el paraíso es también aquello que existimos construyéndolo de una forma cooperativa, de un afecto constante. Sí, decía Moneda que la poesía era una escritura desde la nostalgia, pero con la perspectiva de la muerte. Y sí, en realidad hay algo de eso. La perspectiva de la muerte, el desaparecer, el compartir también. Bueno, voy a recitar. Muchas gracias, Roberto. Es un lujo tenerte aquí. La última parte del poemario se llama La Gran Jugada. La Gran Jugada es el poema que voy a recitar. La última parte del poemario se llama El sonido del desamor. Y este poema se llama La Gran Jugada. Y bueno, va así. Ser espacioso y lejano, hecho de jirones, de soles. Vuelvo a empezar. Ser espacioso y lejano, hecho de jirones de dioses. Me atrae tu corola de sol, tu sombra ensanchada. Bien. Tenía que pasarme una vez. Ser espacioso y lejano, hecho de jirones de dioses. Me atrae tu corola de sol, tu sombra ensanchada, hecha de esquinas interminables. Caminas conmigo, tu respiración en mi hombro. Cada noche plantas las semillas con las que empapelo el mundo al nacer. Cuando te oigo más allá de la noche enjaulada, soy distancia de ruina. Esa noche donde yo y otros descorremos bidets a rayas, con los turulos de sus mamás, tan preocupadas por ellos, sus hijos, que son también los míos, a pesar de las bofetadas con las que intentan subyugarme, algo que nunca consiguen. Y aquí sigo, del otro lado de la raya, desde donde te escucho respirar en esta noche en la que
no estás. Y mi insomnio, ninfómano, caza vigilias. Llevo con contracciones desde esta mañana los 2 pases. Las oceánicas van haciendo poco a poco. Asoma, pero mira, luego dice, mira, no voy para atrás. ¿Podemos volver a empezar el juego? Bueno, ya vamos con la pieza de cierre. Pues no vamos con la pieza de cierre. Voy a leer otro poema. Uy, lo que pasa es que este... ¿Sí o voy? Pero está claro que la esclavo. Está clarísimo que son Pablo y Alejandro, que no sabemos dónde está. Entonces, a ver, quería leer una pieza nueva. Es bastante larga. Entonces así les damos un poco de tiempo. Esto es una cosa nueva que estoy escribiendo que se llama Menstruanólogos. Dijeron que era la voz de mi generación y yo la vi desgajarse, elevarse por encima de sus cabezas y estrellarse. Dijeron que sería un silencio hermoso de caderas vertiginosas y pechos redondeados, que en mí abrevarían los creadores, que mi útero alumbraría utopías ociosas de cabellos aterciopelados, donde corifeos de sombras gritarían mantras huecos de vibraciones. Pero es lunes y solo recibo correos promocionales, cupones Amazon, descúbrelos todos y ahora solo recibo mensajes robots. Hola, soy Toby, tu asistente virtual. Y ofertas telefónicas para que no te falten gigas en el móvil, 20 gigabytes y llamadas ilimitadas por 13,90 € mes, precio final y para siempre. Llama gratis al 900 965 335. Como cantaba Luis Brea, no era tuyo el mensaje, era de Movistar. Lo dijeron, sí, pero se equivocaron porque es lunes, sin horarios. No hay camino. Y el que había lo hemos malogrado con tanto giga, tanto coche, tanto plástico. El que había se derrite en mis manos con el ruido de mesas que se corren fuera de plano, un chirrido que irritaría hasta la más sabia de las frutis. Lo dijeron, sí. Y dijeron incluso que mis hermanas tejerían un mundo de plantas, que sus siluetas, botijo, destruirían este universo para construir otro, más cálido, más amoroso, más amable. Pero desconfío porque no hablo verdad. Cuando miento al que no amo como él, me ama. Tal vez mi bosque esté muy alejado de mi ciudad y por eso se cree esta finitud infinita en mi ser de esparto. Sé que me construyeron reciclable, sé que soy orgánica, ecológica y sin gluten, sin lactosa, sin aceite de palma. Sé que soy y estoy clean, limpia, de coca, de keta, de hachís, de alcohol, de marihuana, de mefedrona. Estoy detox. Pero menuda mierda, porque me han extirpado todos mis laberintos de tristeza, aquellos que me obligaban a escribir de espaldas a la luna, andando hacia atrás, hacia el precipicio. Me han dejado sin cuerda, sin alboroto.